en automático. Igual, ¿con quién hablábamos? ¿Con vos? ¿Fue María que alguna vez...? Ah, sí, esto de poner en práctica, hacer una columna, un bloque, quiero decir, parados. De pie, sí, porque está comprobado que tenemos que estar varias horas del día parados para mejorar todo lo que... Lo implementamos poco acá. Mariano casi Lentini, estuvo a punto de quedarse parado. El doctor Lentino dijo que Voy tenemos que movernos. Yo también lo había dicho, ¿eh? Sí. Vamos a buscar fue la una primera columna. Sí, porque tenía que ver con la salud cerebral y bueno, además del ejercicio físico, la cantidad de tiempo que estamos sentados puede ser un problema fue para nosotros. La misma semana mira. que lo dijo María tuvo el doctor Lentini, ¿se acuerdan? La misma semana fue la primera. Ya voy a buscar una efeméride para que hagamos mi columna todos de pie. Ay, Ahí te lo está. pido. Dale, voy a buscar alguna efeméride que coincida. Tenemos que tener una excusa, si no, ni locos. Bueno, hoy hablábamos un poco en la previa y apenas iniciábamos hoy Coworker de esto de estar en piloto automático, de subirte al auto y ni registrar el viaje, de leer 3 páginas de un libro y ni acordarte de lo que leíste. Digo, ¿por qué pasa esto? Uy, es muy interesante, ¿no? Porque nosotros tenemos como esta idea de que nuestro cerebro es un órgano completamente racional y que todas las decisiones que tomamos las tomamos pensando los pros, los contras, deteniéndonos en qué es lo que es mejor o qué es lo que no. Y lo cierto es que la neurociencia muestra que esto no es así. Que en realidad nuestro cerebro convive en 2 sistemas paralelos de toma de decisiones. Uno que sí, que se toma su tiempo, que es más lento, que evalúa los pros y los contras, pero que la mayoría de las decisiones de nuestro día lo tomamos con otro sistema, que en neurociencia se llama sistema 1, que es un sistema automático y que está funcionando no siempre en nuestra conciencia, es decir, que toma decisiones sin que seamos conscientes de ellos, ¿no? Esto tiene una razón, uno puede decir, bueno, pero qué raro, ¿por qué no tomaríamos todas las decisiones con el sistema 2, que es más racional y me permitiría tomar mejores decisiones? Bueno, porque es tan lento y consume tanta energía que si tomáramos todas las decisiones con ese sistema, tomaríamos muy pocas decisiones en un día, y ahí me parece que viene el kit de la cuestión. Uno no se da cuenta, pero está todo el tiempo tomando decisiones, desde cuál fue la última cucharada de yogur que diste, qué palabra elegiste para decirle que sí o que no a tu hija, en qué momento das tal ejemplo o qué ejemplo dar, todo eso no lo hacemos. ¿Qué zapatillas me pongo? Exactamente, son decisiones que si nosotros nos tomáramos un tiempo para tomarla racionalmente, no tomaríamos casi ninguna decisión, o por lo menos ninguna importante, y lo mismo de lo que pones en el carrito o lo que fuera, ¿no? Entonces, esto le valió a un investigador que se llama Kahneman, un Nobel, digo, no es menor, él es economista y habla de todo lo que tiene que ver con la interacción entre la psicología y la economía, y dice que aún aquellas decisiones que creemos que son racionales, como las económicas, están teñidas por este sistema 1, que es un sistema automático de toma de decisión. Ambos son necesarios, no se puede tener uno y no otro. Hay algunas decisiones que deberíamos tomar más racionalmente y otras que está ok que las tomemos en automático. Es decir, que nuestro cerebro tiende a ser vago o rutinario por naturaleza. Es que lo necesita para ahorrar recursos, ¿no? De vuelta, para poder tomar las decisiones que tiene que tomar racionalmente, necesita tener otras como medio en automático. Entonces, por ejemplo, la ruta en la que vos vas en la radio, bueno, ya la tenés media en automático para poder tener tu cerebro pensando en qué vas a laburar en la columna, qué vas a contar o cuál va a ser el ejemplo que vas a poner. Y está bueno que vayas en automático. Ahora, obviamente hay ciertas circunstancias que hacen que actuemos más en automático, ¿no? Cuando estamos estresados, cuando estamos cansados, cuando estamos emocionalmente activados, y ahí a veces podemos meter la pata, porque hay cosas que no deberíamos dejar que sucedan en automático. Por ejemplo, si vos me mandás un mail que a mí me enoja, estaría bueno que yo evalúe los pros y los contras de contestarte en el momento, qué ponerte, cómo contestarte, cuál es el argumento que voy a usar. En cambio, si contestás en automático, eso va a tener un impacto. Es casi como actuar en impulso. Exactamente, uno actúa más impulsivamente sin tanta conciencia, ¿no? Y lo interesante de esto es, hubo un segundo Nobel asociado a esta temática que dijo, bueno, si las personas actuamos tanto en automático, actuamos y decidimos mucho más en automático de lo que creemos, uno podría tratar de favorecer ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que los niños en el comedor escolar coman comida más saludable, puedo poner el contexto arreglado para que tiendan a automáticamente tomar la decisión saludable. Y ahí aparece un concepto que es de Thaler, que se llama nudge, que es en inglés, en castellano es empujoncito, que no es tan buena la traducción, pero básicamente lo que habla es de las arquitecturas de las decisiones. Como uno toma decisiones en automático, aprovechó este concepto para decir, ¿qué tengo que cambiar
cambiar en el ambiente para lograr imprimir en otros una decisión, en este caso Pues ¿está saludable. hecho para lo bueno o para lo malo también? ¿no? Bueno, en la introducción de su libro, que se llama Empujoncitos, habla justamente de eso, ¿no? Que la ciencia del comportamiento deberían en principio usarse para cuestiones en que todos estemos de acuerdo que es la conducta que queremos imprimir, ¿no? Tanto, qué sé yo, la empresa que la quiere imprimir, como el usuario que consume, como el profesional en la salud mental. Voy a darte ejemplos bien concretos en cosas que se han usado en la ciencia del comportamiento, que están descritas por estos autores. Uno es muy... no sé, especial, que es los hombres, los urinarios y los aeropuertos. Aparentemente son muy desprolijos cuando usan los urinarios en los aeropuertos, hacían bastante chanchada en el baño público del aeropuerto. Entonces lo que hizo el especialista en ciencia del comportamiento fue dibujar en un urinario una mosca. Y entonces los hombres tendrían a apuntar a la mosca y quedaba más limpio el baño. Pero te digo, entonces, es un ejemplo bien concreto de cómo cambiar el contexto hace favorecer una decisión que todos estamos de acuerdo, que es buena, ¿no? Había otro ejemplo también en el mismo libro que hablaba de una curva que era muy difícil y que todos siempre tomaban muy rápido, ¿no? Y era una curva peligrosa y no importa cuántos carteles que ponían baje la velocidad, como la gente venía en automático, no bajaba la velocidad. Y lo que hicieron fue las rayas, ¿viste? Las rayas que están entre un carril y el otro, las pintaron más cortitas. Entonces a vos te daba la sensación de que venías más rápido de lo que venías, porque pasaban más rápido las rayas, y pones el freno, ¿no? Entonces esos son los que se llaman nudge, que son cambios en el ambiente para favorecer la decisión que vos querés favorecer, que en este caso deberían ser, insisto, decisiones en las que todos creemos que hay una decisión favorable o saludable. Unánime. Como, claro, la donación de órganos. Digo, hay también estudios de eso, por ejemplo, de que no es lo mismo si vos preguntás si donás órganos sí o no, o si no querés donar órganos, poné que no. ¿No? Como que Claro. cómo planteás la arquitectura de la pregunta cambia, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque puede ayudarnos en todo lo que siempre hablamos de la generación de hábitos saludables. Si uno genera, qué sé yo, de espacio de reunión donde siempre estamos sentados, bueno, eso va a tener un impacto en que decidamos sentarnos. En cambio, uno puede hacer cambios en el ambiente para generar esa decisión más saludable que sería estar de pie. Y hay un último concepto que quería traer a la columna de hoy, que también surge de estos dos, que es el de sludge. Ni siquiera sé cómo se traduce, pero es embarrar la cancha, por decirlo de alguna manera. Es como barro, ¿no? Que es tratar de cambiar la arquitectura de la decisión para complicar la decisión no saludable, ¿no? Que te sea difícil tomar la decisión no saludable. Que acá uno lo va a sentir, lo identifica muy claramente, por ejemplo, cuando te querés desuscribir de algo, que es re complicado. Entonces te ponen obstáculos para que vos termines diciendo, bueno, me quedo, te canses, Abandono. ¿no? Claro. Bueno, si eso lo pudiéramos hacer con las conductas poco saludables, sin duda sería un mundo mejor, ¿no? Estos son los que son las ciencias del comportamiento. Hace años que están acá en la Argentina, ahora hay carreras específicamente de esto, que básicamente todo lo que saben o lo que sabemos desde las neurociencias o la psicología de cómo toman decisiones los cerebros humanos, cómo hacer entonces para modificar el ambiente y que tomemos decisiones más favorables. Está bueno, ese es el lado positivo y lindo de la historia, ¿no? De esto del piloto automático y la racionalidad. Ahora, vivimos en un mundo multitasking, somos multitasking, hacemos 25 cosas, tenemos abiertas millones de ventanas. ¿Eso cómo afecta también a nuestra cabeza prefrontal, que es la que nos hace tomar justamente Esas las decisiones más racionales? Bueno, tenés un punto muy importante, porque cuando uno está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, No se hace activa, bueno, las hace mal, se equivoca, etcétera, y parte de la mayor cantidad de errores que tenemos es porque actuamos más en automático. Entonces, eso hace que el sistema 1 esté más activo. El sistema 1, que es digo, que actúa en automático, que no consume energía, que no necesariamente tiene que ver con la conciencia, como todo lo que es automático y no evalúa pros y contras, digo, te lleva a cometer más errores, ¿no? Igual, insisto con esto de que es necesario, creo que es un ejemplo que yo les di, pero imagínense que yo voy caminando por un bosque y se acerca hacia mí una sombra serpenteante hacia mis pies. Si yo en ese momento me pongo a pensar, che, ¿será una serpiente? ¿Qué probabilidad hay de que sea venenosa? Corre. ¿Dónde tengo la llave del auto? ¿Para qué lado queda el sanatorio más cercano? La serpiente me pica. Entonces está este sistema
y automáticamente me dice salta. Entonces el sistema es necesario para poder accionar en un mundo que se mueve tan rápidamente. El problema es cuando yo utilizo el sistema automático para algo que debería ser racional, desde, qué sé yo, a qué persona contratar para un puesto, cómo contestarle a alguien que me está planteando una problemática, en qué, no sé, qué quiero planificar para mi año. El problema es cuando vos tomás con el sistema que es automático las decisiones que deberían ser racionales, porque entonces metés una fuente de error que es mucho mayor. Cuando vos estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo, eso te lleva a que el sistema 1 esté más activado y que cometas más errores, que estaría ok, porque imagínate que cuando viene la serpiente yo salto y no era una serpiente. No pasa nada, vale la pena esa confusión en pos de salvarme a tiempo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si uno está en algo que debería ser racional, de vuelta, no sé, en algo del laburo, algo también de lo personal, que muchas veces tenemos que evaluar pros y contras, y la tomás con el automático, ahí tenés un problema. Entonces el multitasking nos hace menos efectivos, nos hace más prejuiciosos. Hablamos ya alguna vez en alguna columna de los estereotipos, esto de poner a las personas en categorías, todos los científicos son aburridos, todos los psicólogos son empáticos, todos los periodistas son curiosos. Digo, la verdad es que son estereotipos que lo que te permiten es tomar decisiones rápidamente, pero cuando estás en el sistema 1 te volvés mucho más estereotipador, por decirlo de alguna manera, más prejuicioso y más discriminador. Igual no hay que eliminar el piloto automático, no ese es el consejo en el mensaje, sino combinarlo de una manera más interesante, más inteligente. Tomar conciencia de qué decisiones debería yo tomar racionalmente y cuáles está ok que tome en piloto automático. Insisto, yo ahora, mientras estoy haciendo la columna, los ejemplos los pienso en piloto automático. Digo, no estoy diciendo, a ver, ahora ahora el otro. Se puso el cassette, María Roca. Viste que parece a veces porque hablo rapidito, pero no. Igual los pienso. Hay una parte de preparación de la columna. Igual mucha gente que vive dando conferencias y demás tiene que utilizar este tipo de recursos porque si no es imposible, Claro. como decíamos, hay un ahorro de energía que el cerebro precisa para ese momento de tener que dar una charla donde obvio que hay un poco de cassette y un poco de cuestión armada en lo que vas a decir. Exactamente, y además necesitas de vuelta tener algunas cosas en piloto automático para poder poner tu mente en las otras, que es, no sé, darte cuenta si la audiencia tiene cara de aburrido o que no se entendió tal mensaje. Digo, estás todo el tiempo en ese funcionamiento en paralelo que después agota, que después cansa, más si tenés, como vos decís, 20 ventanas al mismo tiempo, etcétera. Pero para mí el punto es siempre el mismo, ¿no? Nuestro cerebro es nuestra principal herramienta de trabajo. Saber que a veces nos lleva a cometer estos errores, que es un sistema que es necesario, el automático, y que podemos usar a nuestro favor, de vuelta, porque si yo, por ejemplo, te digo, bueno, el sistema automático es muy claro cómo funciona cuando comemos, ¿no? Porque muchas veces comemos en automático, muchas veces comemos solo porque tenemos la comida enfrente. O porque sí, o porque es mediodía, noche hay que comer y a veces no hay hambre. O porque quedó ahí, ¿no? No comemos solo porque tenemos hambre. Entonces, por ejemplo, que vos, si estás tratando de cuidar tu alimentación y de tener una alimentación más saludable, que la comida saludable esté a la vista y que la comida no saludable tengas que pasar por 3 roperos, eso sería generar un empujoncito a favor y una complicación para el en contra. Pero también hay cuestiones más simples. Por ejemplo, no poner la fuente en la mesa. Porque si no te volvés a servir y quizás no te querrías volver a servir, solo lo tomaste en automático, ¿no? O no comer trabajando. Cuando vos estás haciendo otra cosa, esto te no pone... estás focus, no estás claro. Con la cabeza puesta en qué estás comiendo, Sí, ¿no? comer de manera consciente, que lo practicamos y muy poquito. O esto de tener chocolate. Sabés que está el chocolate en la heladera y lo querés ir a buscar, pero no, viste, como que hay una lucha interna y lo busco o no lo busco hasta que decís, sí, voy. Bueno, pero Por ahí ahí- vos podés decidir, che, me premio Porque hoy con ahí este yo veo chocolate. una decisión racional, ¿eh? Ahí claro que sí, porque vos decís, bueno, che, la verdad que vengo haciendo un Ahí esfuerzo está. enorme, no sé, tuve un día muy difícil y la verdad que yo me sentiría bien comiendo el chocolate, buenísimo. Es una Pero si lo decisión tomada. comiste porque solo te lo pusieron enfrente o porque lo viste o porque no pensaste o porque no tuviste en cómo esto impactaba en tu... Es que quizás en el tema alimentación hay un poco más de conducta, ¿no? Es que es conducta. Justamente lo que marca la neurociencia es que tus conductas, tus decisiones, tus acciones no son todas racionales. Estamos muy lejos de ese ideal iluminista de todas las decisiones las tomo racionalmente. Y como hablamos en la comida es muy claro para todos, pero en todo pasa, digo, cuando manejás, cuando te comunicas con alguien, Yo de cuando vuelta. manejo, sí. si no está el Waze, no puedo manejar. Bueno, sí, eso lo hablamos, el impacto que Olvídate, tienen las nuevas sí, tecnologías. Ahí Pero sabés cómo ahorra energía. de vuelta, cuando haces más de una cosa a la vez,
anda el sistema automático predominantemente. ¿Cuántas veces vos estabas mirando, no sé, un mail del trabajo, un WhatsApp de algo, alguna noticia, leyendo el diario y vino tu hija o tu pareja y te pregunta algo y vos le contestaste en automático y te das cuenta que es una barbaridad lo que le contestaste o que no hubiera sido la mejor respuesta, ¿no? Entonces, como esto que decís del comer consciente, en realidad deberíamos tomar conciencia de dónde estamos en cada momento y qué de eso requiere de nuestra cabeza puesta ahí, ¿no? Entonces, si vos te das cuenta que estoy mirando el WhatsApp y viene mi hija y me pregunta algo importante, poder decir, dame un segundo, Batata, ¿das vuelta? A ver, decime de vuelta, ¿no? Entonces, aprender a usar esos sistemas a nuestro favor. Está perfecto que cuando yo vengo manejando a la radio no esté pensando exactamente dónde voy a doblar y que eso venga en automático porque tengo la cabeza puesta en otra cosa. Ahora, si hay una valla que no me deja pasar por donde siempre, que yo no siga dando vueltas por ahí, digo... Pues estás demasiado distraído, que claro. tomo una decisión, pero ¿sabés qué le pasa? Ustedes habrán escuchado esos casos. Yo tengo un caso con mi hermano José que es bastante distraído, que yo vivía en San Telmo y él todavía vivía en lo de mi vieja. Entonces me dice, deja más y yo te llevo. Y entonces fuimos a buscar el auto al garage. Yo le dije, ¿para qué entro acá al supermercado a comprar una leche? Quería comprar. Y cuando salgo, José no estaba, no venía. Y entonces lo llamo por teléfono y me dice, para eso saqué el auto. ¿No? Pero nunca te pasó que está yendo a un lado. Claro. Bueno, pero es esta mente en automático. Digo, no, igual, pero digo, pasa seguido. Igual cuando te pasa eso, ¿no decís, che, esto es una señal de que algo no está bien, tengo que frenar un poquitito? Y bueno, sí, debiera. Yo también. Mi hija, el papá vive en zona norte. Me acuerdo que había puesto el Waze, había puesto mal, puse bien el nombre del barrio. Pero voy, imagínate, mi hija vive ahí, es decir, voy una vez, ahora no tanto, pero una vez por semana iba, y sin embargo me llevó por otro ramal, y como yo venía en automático pensando, no sé, en la columna, en lo que claro, agarré otro ramal y había puesto, era otro barrio que se llamaba igual, pero que estaba en otro lado, ¿no? Entonces, nos pasa mucho más de lo que creemos y con decisiones que son mucho más importantes de las que a veces nos damos cuenta, ¿no? De vuelta, a quién darle un trabajo determinado, cuando, no sé, está listo un trabajo para entregar, qué le decimos a una persona que es importante para nosotros. Entonces, no es algo que es eliminable, porque no podríamos tomar todas las decisiones racionalmente. La cosa está en tener en claro cuándo vale la pena activar el sistema racional, ponerle energía y cuando no, y podemos confiar más en este automático. Y esto de la capacidad de atención que también haces referencia, María, porque no sé si es que la perdimos o la estamos como repartiendo mal o peor. No, la estamos repartiendo mucho porque el mundo nos invita todo el tiempo a dividir nuestra atención. Estímulos. Claro, si vos lo pensás antes, no sé, antes cuando ibas a una reunión, ¿no? Que no tenías el celular, no existía el celular. Yo cuando empecé a trabajar, por supuesto, no existía el celular. Para que vos te distraigas, tenía que pasar algo, digo, directamente en la reunión. Es verdad que uno se puede distraer con sus propios pensamientos, etcétera. Pero hoy en día, una reunión virtual, que tenés abierto el WhatsApp, que tenés abierto el diario, que tenés abierto los mails, que tenés notificaciones que te llegan de las redes sociales. Todo el tiempo el mundo te está invitando a dividir tu atención. Y también en esta búsqueda loca de la eficiencia y la productividad, no entendemos que nos hace más productivas muchas veces estar en donde mi cabeza tiene que estar en este momento, en esta columna, y en qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero transmitir, y no estar pensando al mismo tiempo de cómo, no sé, cómo llego con la remera que tengo que conseguir para hacer la foto X, ¿no? Entonces, esto me parece que es lo importante. No podemos dividir nuestra atención en muchas cosas, el cerebro no está cableado para eso. Cuidado, porque cuando dividimos la atención en muchas cosas, solemos actuar en proceso automático en cuestiones que no deberían ser así. Y sale todo mal, nos equivocamos en el camino, además. Nos equivocamos en el camino claro, y somos más prejuiciosos, más discriminatorios, tomamos decisiones más impulsivas que después nos pueden meter en problemas. Seguimos aprendiendo con María Roca, estas clases hermosas. Nosotros hablamos de educación financiera con Juli Terrés, pero con María hemos aprendido en estos casi 2 meses, más de 2 meses de programa, sobre neurociencia. La escucho yo a Juli, lo que Muy hace con interesante. ustedes, y estoy segura que conoce estos estudios porque muchas veces tienen que ver con las decisiones económicas, que uno pensaría que son las decisiones más racionales de todas, y justamente este hombre, como te digo, es economía y psicología junto, ¿no? Creo que el Nobel que gana, si no me equivoco, es de economía, ¿no? Porque, por ejemplo, el 0,99 en vez del peso, ¿por qué la gente compra? Había otro estudio que me pareció maravilloso, que es las empresas con nombres más fáciles de pronunciar, los primeros días que están en la bolsa les va mejor.
Claro, porque te saca el barro, ¿viste? Entonces, fíjate cómo vos decís, claro, yo que le puse María Roca NSS, que siempre decimos que lo tengo que cambiar, pésimo, así no te ayuda, pero incluso de vuelta, decisiones que debieran ser racionales, las tomamos con este sistema automático y de vuelta nos puede llevar a elegir una empresa porque el nombre es fácil y no porque tiene mayor prosperidad económica. Estoy segura que Juli sabe un montón de esto. Hay mucho impulso a la hora de invertir y demás, y después te la jugás y nada. Mejor evaluar pros y contras, aprender con Juli. Te terminan estafando y demás, ¿no? Exacto, hay que estar atento, aprender de Juli. A mí me encanta el material que ponen de ella porque aprendo un montón y además comentarle esto. Un día podemos hacer una columna de cómo el sistema automático puede impactar en tus decisiones. Y los perfiles, ¿no? Conservador, moderado, arriesgado, que habla mucho de la persona también y de esa cabeza y su cerebro. Y los contextos, ¿te acordás que en la columna pasada hablábamos cómo uno evalúa, no sé, en este caso sería una propuesta de una inversión según su contexto? Si te fue antes con una acción de Brasil o porque estás de buen humor ese día, y en realidad tus decisiones económicas no deberían tener que ver con el humor de tu día, ¿no? Entonces, tomar conciencia de eso, y hay como la neurociencia también trae como algunos tips que vos podés hacer para que no te pase tanto esto. Por ejemplo, si vas a tomar una decisión económica importante como comprar un departamento o invertir una determinada cantidad de dinero en una acción determinada, trata de pensarlo en distintos días, en distintos momentos del día, con distintos humores, hablarlo con personas que piensen distinto a vos, ¿no? Porque eso te hace que tengas que activar sí o sí ese sistema más racional y no el sistema uno y automático. Está buenísimo lo que contás y sobre todo esto que también Julita Reza hace referencia, el largo plazo. No quieras ganar plata mañana. Para adelante, pero siempre. Un poquito más. Paciencia. El cerebro es medio miope con respecto al futuro. Hay un autor que se llama Antonio Damasio que habla justamente de esto, que y en algunas circunstancias en particular, por ejemplo, cuando estamos estresados, tenemos como cierta miopía del futuro, como que nos quedamos con el beneficio inmediato, ¿no? Que me da el resolver el tema, el sacarme el tema de encima, lo que me están mostrando, y no tenés en cuenta el impacto que puede tener a largo plazo. Gracias, María. Un placer. Te esperamos martes próximo. Por supuesto. Firme acá en Coworker, en Now 97.9. 54 minutos ya pasaron de las 14 horas.